No importa que yo esté muy viejo ni muy enfermo, solo quiero ver última vez Corea. Mi nombre es Jenny Chance Song. Mi padre era Ángel Chance Pech. Mi madre Irma Song Yang. Ellos nacieron en Seúl, vinieron para México porque problemas, Japón estaba ya metido su nariz en Corea y Harabuji dice, muy peligro para mi familia, mejor vamos para América. Ellos sabían que los barcos para Hawái ya llenos, o sea, para Hawái ya no hay lugar para Hawái. Entonces, último barco que salió de Corea es barco para América, es el Ilford. Y también porque vieron anuncio en los periódicos de que ofrecían buen dinero para trabajar en las haciendas de Yucatán, porque había mucho dinero. Sí había mucho dinero, pero no para los coreanos. Era para mismos dueños de las haciendas. Tenían que firmar por 4 años de trabajo. Por eso vinieron. Ellos siempre estaban uro y pensando, no puedo volver a mi tierra, porque aceptaron su destino, que era muy difícil por precisamente idioma. Nadie en México hablaba coreano y ellos nada más sabían hablar hangul. Entonces, comunicación muy difícil. Entonces, ellos no tuvieron más remedio que aceptar su destino. Y era el principal, sí cierto, calor, comida, todo diferente de Corea. Corte de nequén, porque sus manos sangraban de tanto cortar en nequén. Y cuando les contaba la historia de cómo sufrieron en las haciendas, que les sangraban sus manos, muchos murieron porque mogui pica morí los mosquitos. Entonces ellos les daba fiebre y calentura y se morían. Ellos llegaron en 1905. Aproximadamente 1909, ya pasaron 905, 6, 7, 8, 9. Cuando en 1909 se supone que ya el contrato terminó. Entonces, ¿qué pasó un año más? 1910, no existe más Corea. Japón toma colonización de Corea y ya no había una patria donde volver. Entonces, Harabuji llorando, uro, yo quiero volver para Corea, pero no podían, ya no había país para donde volver. Por eso ellos, lo poco que ganaban, lo mandaban, aunque tenían 5 pesos, 6 pesos, poquito dinero, check money, mandaban para ayudar para Corea. Porque An Chang-ho, Dosan An Chang-ho, vino a Mérida aproximadamente en el año de 1919 y dijo, es necesario que todos ayudemos para recuperar Corea. El movimiento de independencia era muy importante. Entonces nuestros abuelos tomaron la causa, por eso mandaban poco dinero, porque recibían poco dinero por el corte de nequén, pero el poco dinero que tenían, a veces decía un poco de nada más para que coman mis hijos, el resto de dinero mando para Corea, para ayudar al movimiento de independencia. No solamente había Asociación Coreana de Yucatán, sino especialmente Asociación de Mujeres Coreanas Yogi Yucatán. Mandú, kimchi, bulgogi, cocinaban y vendían comida para otras personas y ese dinero se juntaba y se mandaba también para Corea. Entonces yo puedo morir porque cuando ellos vinieron no había comida, no había nada que les recordara Corea y tuvieron que buscar todo para imaginar un poquito de Corea, Yogi Mérida, porque no había comida parecida.
Eh, por eso las mujeres coreanas fueron muy inteligentes. Por ejemplo, por parte de mi halmoni, de mi mamá, ellos hacían gochujang en la casa, con tortilla, con chile, que era lo que había en México. Entonces, ellos me enseñaron a hacer gochujang con tortilla, con chile, como lo hicieron los abuelos cuando llegaron para kimchi, todo eso. Entonces, abuelo decía, yo solamente quiero ver Corea por última vez, porque extraño la montaña, extraño el frío, extraño, no sé, los olores de Corea, las amores que dejaron en Corea, además del país, del clima, la comida, extrañaban a su familia. Dice a los nietos de Wachap, Chigap, Todonun, Todonun. Entonces yo aprendí de los abuelos, casi todo coreano, puedo decir, ay, peapo, colchapo, cholio, chalchara, canciones de cuna. Yo sé canciones, chalchara, meaui, porque yo muy pegada con mis abuelos. Sí, que seamos felices siempre, porque hay que recordar el sacrificio que hicieron los abuelos, no para estar tristes, sino para estar orgullosos. Y quiero enseñarle eso, que estén orgullosos de lo que los abuelos nos enseñaron,